Algo que diferencia la depresión normal con la depresión postparto es el hecho de que afecta directamente en la relación de la mamá con la guagua, afecta en la lactancia también y en el rol de mamá. ¿Cómo este estrés puede impactar en el desarrollo del bebé? O sea, yo el día que me enteré que estaba embarazada, al tiro me busqué una psicóloga y empecé la semana de que me enteré con terapia. ¿Qué opinas tú de cómo las redes sociales han cambiado la maternidad? Yo creo que es muy importante el tema del empoderamiento a través de la información, tanto para hombres como para mujeres. ¿Realmente uno se tiene que sentir enfermo para iniciar una terapia? La depresión postparto no siempre viene después del parto. ¿Cuál es el mayor mito de la maternidad? Yo me preguntaba como, ¿cuál es el rol del hombre? El hombre en este momento cumple un rol de un regulador. El hombre es súper importante en el proceso. ¿Y cómo se genera la depresión postparto? ¿Qué es lo que lo gatilla? ¿Es común? Hola a todos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Salud Tech. Hoy día estoy, como siempre, con Iván Wolf, mi gran socio cofundador y CEO de Salud Tech. Quien les habla, Juan Pablo Moraga, y hoy día tenemos una gran invitada, Isidora Caballero, quien es madre, emprendedora, psicóloga y además influencer. Hoy día vamos a estar hablando diferentes temas, como por ejemplo la maternidad, la depresión, la ansiedad, el posparto. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Estoy aquí muy contento de estar en este nuevo episodio de Salud Tech. El día de hoy, como tú dices, vamos a hablar temas de maternidad, temas muy importantes que a nosotros como hombres también nos interesa mucho aprender, así que estoy seguro que va a estar muy entretenido. Isi, ¿cómo estás? Sí. Bienvenida al podcast de Salud Tech. ¿Tranquila? Sí, súper. Todo Buenísimo, bacán. Isi, sabemos que tú en el fondo eres mamá. Y también acompaña a muchas mamás en todo su proceso de embarazo, de posparto. Cuéntanos un poquitito de eso. ¿Cómo iniciaste? ¿Cuál es el feedback de tus pacientes? De todas las personas también que te siguen en redes sociales. Bueno, cómo partió es una historia bastante entretenida, la verdad. Sin darme cuenta, yo ya estaba metida en todo el tema de los embarazos, de la gestación, porque todo partió cuando mi hermana se quedó embarazada. Ahí como que algo mío, adentro mío, como que se activó. Y me puse muy en el mood como de estudiar para yo poder apoyarla en todo su proceso de gestación. Uh-huh. Bueno, y con eso partí mi primer emprendimiento respecto a la maternidad, que fue Blessing Way, que eran bendiciones de camino, que es un ritual para preparar a la madre en la bienvenida de su hijo, pero es mucho más enfocado hacia la mamá. Normalmente los baby shower y todo eso están enfocados en la guagua. No. Y fue la idea de hacer un cambio y es que esté enfocado en la mamá y en activar su red de apoyo, su tribu. Entonces partí con eso, metiéndome mucho en el tema de la maternidad, investigando mucho sobre la psicología del embarazo. Después mi hermana tuvo a su guaguita, a la Emma, y ahí yo como que me enamoré de la guagua, de la Emma, y empecé a meterme mucho más en el tema y a ayudarla también en la crianza y a conversar sobre todas las temáticas que a ella le iban pasando respecto al posparto. Y cuando la Emma tenía 6 meses, por arte de magia, yo quedé embarazada en una relación que no era una relación estable. Yo no estaba con el papá de mi guagua en ese entonces. Entonces fue como una gestación mucho más solitaria y también en tribu. Me apoyé mucho en mis hermanas, como que estuve mucho criando y gestando en un principio en tribu. Entonces eso fue como mi comienzo. Como soy psicóloga también, lo traté de vivir mucho desde un embarazo consciente. O sea, cualquier cosa que a mí me iba pasando, lo hablaba con mi tribu, investigaba sobre el tema. Entonces yo creo que esa fue mi mayor preparación, empezar como a estudiar sobre el tema, al mismo tiempo yo experimentarlo, tener a mi hermana mayor que lo había experimentado, y después cuando yo tenía 4 meses de embarazo, mi otra hermana se quedó embarazada. Entonces lo vivimos muy potente y yo desde un punto del medio. Entonces teniendo a una de mis hermanas como habiendo vivido todo el proceso previo, después viviéndolo yo y después teniendo a mi hermana. Entonces ahí me metí mucho en el tema y creamos, bueno, esto, que es un diario de gestación que creamos desde la psicología, que está enfocado a los trimestres del embarazo y cuáles son las crisis normativas, por decir, que pasa la mujer en todo su proceso gestacional. Entonces eso fue como el vuelco y que se fue dando todo solo. O sea, yo nunca me imaginé que iba a terminar en esto. De hecho, yo cuando me quedé embarazada, yo trabajaba en empresas como psicóloga y de a poco todo se fue dando un vuelco muy interesante y ahora como estoy entendiendo un poco cuál es el plan final de todo esto.
Entiendo. Oye, qué lindo, qué increíble. ¿Con cuánto tiempo de edad me refiero, cierto, te lleváis con tu hermana? Tenemos todas 3 años de diferencia. Entonces tenemos a la Maya que creo que tiene 32, no nada que ver, 35, la Vale tiene 32, yo voy a cumplir 30 este año, pero ahora tengo 29. Entonces, todas nos llevamos 3 años de diferencia. Qué lindo. Te cuento que como historia personal, yo fui papá también hace 1 año y 2 meses más o menos y conecto mucho con lo que estás diciendo porque mi hermana quedó Ah, embarazada también al mismo tiempo. O sea, no al mismo tiempo, el mismo día, pero nosotros quedamos embarazados con mi señora y un mes después mi hermana nos cuenta, ¿cierto?, que quedaron embarazados con su esposo y para la familia fue una noticia muy, muy hermosa, así que probablemente voy a conectar mucho con lo que va a contar hoy día. sí. Oye, Isi, y desarrollemos un poco más ese concepto de tribu, porque cómo la tribu, el entorno, las personas que apoyan a la mamá, las pueden ayudar con temas, por ejemplo, me imagino, de ansiedad o temas relacionados a salud mental en la etapa de gestación. Ya, es súper importante la tribu en la etapa gestacional porque si remontamos a las antigüedades, cuando las mujeres criaban en tribu, realmente en las civilizaciones antiguas, todas las mujeres tenían como la menstruación juntas, después criaban juntas y todo eso es un factor muy importante de protección, como los llamados factores protectores, para proteger a la mujer que se sienta contenida, que no se sienta vulnerable, que se siente escuchada también en los momentos más vulnerables que tienen, porque uno como mamá quiere conversar con las amigas sobre algunos temas, pero es difícil si es que la mamá, si es que sus amigas no son mamás porque no lo van a entender lamentablemente. Ujú. Entonces yo creo que es súper importante, por ejemplo, a mí me pasó que en un momento, que es muy normal igual que pasa, como el tema de la negación o el típico arrepentimiento ya cuando uno ya va a ser mamá, y me acuerdo que fue un día terrible, fui a trabajar y yo estaba angustiada y lloraba. Y en todo eso llamé a mi hermana mayor, a la Maya, y le dije, ¿qué hago? Me arrepentí de todo esto, ¿en qué me metí? Y mi hermana me dice, tranquila, esto te va a pasar ahora, te va a pasar cuando tu guagua nazca, te va a pasar en todo el proceso del embarazo y eso ya te baja todos los niveles de ansiedad. O sea, tú decís, ya, estoy en un camino normativo, que esto pasa, es parte del proceso, tengo que experimentarlo, tengo que enfrentarme un poco con estas sombras o estos miedos reprimidos que uno tiene de repente que no logra observar. Entonces yo creo que la tribu es súper importante en todo el proceso porque amortigua las emociones, te hace sentirte no tan sola. Entonces yo creo que es Sí. clave la tribu en el ¿Y proceso. cómo te afectó o de alguna manera el hecho de que no estabas con tu pareja, no era el papá, estabas soltera, ¿o no? Sí, estaba soltera. ¿Fue más difícil, creí, o Sí, no? yo creo que fue muy difícil, aunque igual siempre él estuvo intentando participar y estar presente, pero también es como la mujer, no sé, igual uno está súper apática en ese momento, hablemos también de las hormonas. Entonces uno realmente quiere estar con la gente que le dé confianza. Claro. Entonces en ese sentido fue más difícil, pero creo que el haber estado con mis hermanas creo que fue perfecto. Fue muy importante haber tenido a mi tribu, pero sí, una de las cosas que descubrí como en esta gestación un poco más solitaria, yo me preguntaba como, ¿cuál es el rol del hombre en todo este proceso? Porque la mujer es la que tiene la mujer es la que siente, la mujer está gestando adentro, ¿y cuál es el rol del padre? ¿Y qué es el apoyo y la contención emocional? Entonces como que ahí pude Claro. solucionar como esta crisis existencial un poco que tenía de cuál es el rol del hombre. Y ahí entraron ustedes, pues chiquillos, que es el apoyo, el entender a la mujer, el apapache, la contención, ni siquiera hay veces, ni siquiera hay que entender a la mujer, hay solo que quererla, solo escucharla y tratar de empatizar. Yo creo Exactamente. que Yo cuando vi a mi señora que estaba pasando con todo el proceso del embarazo, uno se va dando cuenta también que las mujeres van pasando por diferentes etapas, ¿cierto? Al sí, principio que las náuseas, después que empiezan a cambiar de talla y me imagino yo que todo eso también genera movimientos hormonales importantes en la mujer y ahí en el fondo creo yo que mi rol como esposo fue como acompañarla, es simplemente acompañarla, darle cariño, darle amor, decirle simplemente estoy acá. Sin ir más lejos, Isi, mencionaste que te tocó un embarazo más solitario desde el punto de vista de un papá o de una pareja, ¿cierto? Eso quizás de repente puede generar o gatillar estrés, creo yo, en la mujer. Eh, ¿Cómo este estrés de repente puede impactar
en el desarrollo del bebé? Sí. Bueno, si hablamos, nos metemos ya a la parte de la biología. El estrés produce cortisol y el cortisol es súper tóxico para el cuerpo. Entonces yo creo que ahí podría estar, si llega a tener algún efecto en el bebé, podría ser el efecto del cortisol por un largo periodo en el cuerpo. Y yo creo que también es un factor protector el hombre. Si la mujer tiene cerca un hombre que es contenedor, que es cariñoso, ayuda mucho que la mujer se pueda regular en los niveles de ansiedad o estrés que tenga. Entonces yo creo que sí, que está relacionado. Hay muchas cosas que generan estrés, pero uno es el no tener esa contención. Claro. Porque el hombre en este momento cumple un rol de un regulador. Claro. Entonces la mujer está desregulada y el hombre es la que te ayuda a regular y a volver ese estado de paz, de tranquilidad. Así que yo creo que el hombre es súper importante en el proceso. Durante mi periodo y también el periodo de mi hermana, yo me di cuenta que yo con mi cuñado prácticamente durante todo el periodo de embarazo nos preocupamos siempre de que nuestra señora, en este caso mi esposa, estuviera como siempre en equilibrio, tranquila, que no estuviera estresada. Y cuando se gatillaba algún evento de estrés, como que uno inmediatamente es como, tranquila, relájate, el bebé. Entonces, empatizo mucho con lo que está contando la Isi. Sí. Sí. Y siguiendo la misma línea en estos cuidados del estrés, ¿cómo el aislamiento social a veces puede afectar también a la salud mental de las personas? De las madres? Afecta, totalmente. O sea, uno ya se siente sola, aunque esté rodeada de personas. Imagínate también estar sola físicamente. Yo creo que es un factor bastante importante y sí afecta. O sea, totalmente. Yo tenía mis amigas que estaban presentes, pero igual yo sentía que no me entendían. Tenía una amiga que había su mamá, pero igual, como yo creo que uno se vuelve un poco ególatra, por decir, en el embarazo, y uno tiene la necesidad de que todos estén pendientes de uno, y más si uno es mamá primeriza, y como uno ve un poco que toda la gente sigue con su vida, como que uno le baja más angustia y se siente más sola todavía. Por eso creo que hay que aprovechar en este caso la tecnología que tenemos, de llamar por FaceTime, seguir en contacto. Creo que eso es una buena forma de mantener a la red, como tu red, tu tribu, aunque esté lejos, tenerla más cerca. Y otra cosa muy importante creo que es abrirse a la vulnerabilidad. O sea, como mujer, uno igual como mujer power quiere como no, estoy bien y tengo todo bajo control, pero en verdad eso a la larga puede generar una depresión sonriente que se llama. Es que la mujer cree como que está todo bien y todo para arriba y el no poder conectar con esa vulnerabilidad y esa conexión con las emociones a largo plazo no es tan positivo. Entonces yo les recomiendo que llamen a la mamá, que llamen a la amiga y si tienen ganas que lloren en el teléfono nomás, si están ustedes dos y poder empezar a deshogarse un poco de todo lo que la mamá, y como es todo nuevo, si son mamás primerizas, es mucho más abrumador. Entonces es bueno poder tener a alguien, ir contándole nomás y deshogándose y conectando con esa vulnerabilidad. Porque todo lo que uno reprime en la gestación sale después y peor. Claro. Así que eso. Tú tienes la suerte, por ejemplo, de tener una familia, me imagino, súper unida. Has mencionado durante esta entrevista harto a tus hermanas, pero me imagino yo que no todas las personas en este mundo tienen esa fortuna de tener una familia unida, libre de tantos problemas, ¿cierto? ¿Qué consejo le podrías dar tú a las personas de repente que les toca una vida más solitaria? ¿Qué pueden hacer? Yo creo que si uno no tiene personas cercanas en las que uno se pueda apoyar y recibir al final la contención o solo el consejo que uno necesita, sería bueno que tomaran terapia en la gestación. O sea, yo el día que me enteré que estaba embarazada, al tiro me busqué una psicóloga y empecé la semana de que me enteré con terapia. Porque hay tanto que uno no sabe y a veces uno busca apoyo en personas que no tienen las herramientas. Claro. Y eso a veces es más frustrante aún. Así que yo recomiendo que se terapeen en la gestación. Fue lo mejor que yo podría haber hecho, porque también la gestación es un periodo de transformación muy grande y salen muchas cosas que uno ni siquiera se ha enterado. O sea, en la gestación aparece, por ejemplo, todo lo que viene del linaje femenino, todo esto de, no sé, los traumas muchas veces que tienen las mamás o las abuelas, o antiguamente cuando uno vivía en tribu, por ejemplo, los partos, anteriormente los partos que no eran asistidos, muchas cosas así que creo que es importante
¿Y, terapiarse. y cuáles son los signos a los cuales en tu caso estuviste atenta como para decir, ya voy a terapia? Y en general, ¿cómo alguien se podría dar cuenta que lo necesita? Ay, bueno, hay muchas cosas que son típicas, como la ansiedad, la angustia, y en mi caso, como el desencadenante fue que fue un embarazo no planeado. Ya. Entonces yo creo que en ese caso fue, o me hago cargo de esta situación y trato de hacerlo lo más ameno para mí y ir observando todo lo que va saliendo en mí en este proceso, o se me va, cuando tenga mi guagua, se me va a venir de cara, yo creo que la depresión postparto, porque no estaba preparada. Yo sentía mucho rechazo a mi guagua. Era tanto de que yo tenía 1 mes, 2 meses y tenía así la guata. Era tanta emoción reprimida, miedo, angustia. Y después cuando yo empecé a terapiar, de la nada así, ¡pum!, se me fue toda la guata. Se me solté, por decir, toda la emocionalidad que tenía reprimida en la guata. Y aparte que yo no podía conectar con mi guagua, nada, o sea, cero. De hecho, fui como a hacerme una terapia alternativa que era como conectar con tu guagua y no lo podía ver, no lo sentía. Cero, o sea, demasiada desconexión. Aprovechemos de derribar un mito que me imagino que muchas personas se deben cuestionar o preguntar. ¿Realmente uno se tiene que sentir enfermo para iniciar una terapia psicológica en este caso? Idealmente no, pero yo creo que la gente que inicia terapia es cuando toca fondo. Esa es la señal que uno dice, ya, necesito hacer un cambio en mi vida o voy a repercutir en los ámbitos de mi vida. Claro. Entonces, yo creo que el típico es cuando alguien dice, ya, me está afectando en mis relaciones, me está afectando en mi trabajo, me está afectando en algún área de mi vida. Ahí es cuando la gente dice, ya, tengo que solucionar esto, o mis relaciones van a disminuir, o mi trabajo voy a perderlo, o algo por el estilo. Entiendo. Bueno, nos desviamos un poco la pauta, pero volviendo al tema original, quiero que reforcemos un poquito más el concepto del acompañamiento de la pareja. Durante el embarazo pueden existir muchísimos cambios. Entonces, ¿cómo o qué consejos entregas tú para que las parejas se puedan acompañar de una manera sana durante el embarazo? Bueno, yo creo que es muy importante que la mujer logre expresar lo que va necesitando, porque el hombre no lo va a saber, el hombre no son magos, es imposible que un hombre se meta a la cabeza de una mujer. Entonces yo creo que hay que partir porque la mujer tiene que comunicar sus necesidades, porque acá hay un tema muy importante que son las expectativas, y si uno se empieza a hacer expectativas altas y el hombre no tiene idea de las expectativas que tiene la mujer, siempre se va a generar un conflicto. Siempre va a haber una discusión y siempre decir, yo esperaba esto de ti, pero nunca me lo dijiste, pero ¿cómo no se te ocurre? Y en verdad al hombre no se le ocurre, lamentablemente. Así que yo creo que eso para una correcta, o sea, para mejorar la comunicación entre la pareja, clave el tema de conversar las expectativas, lo que se espera del otro, y que el hombre también pueda acompañar sin juzgar, yo creo. Porque yo creo que el hombre aguanta y llega un punto en que ya, el pobre también está chato, yo me imagino. Entonces ahí yo creo que también viene el momento del conflicto. Entonces que el hombre igual pueda también ir comentando y también compartiendo este proceso ambos, porque creo que uno siempre se enfoca en la mujer, como la mujer es la que está embarazada, obvio, pero también el hombre está viviendo muchos cambios. Entonces Nosotros también somos una esponja en ese sentido. Sí. Absorbemos la energía de la mujer en este caso y también vamos aprendiendo lo que significa el embarazo, porque un hombre responsable se preocupa también de saber las etapas del embarazo, de mantener el control con el ginecólogo, de prepararse emocionalmente también para el cambio que se viene después. Entonces, tú lo has dicho, creo que el hombre también es como que va más silencioso, como que pasa un poco más desapercibido, pero claro, a nosotros también nos afecta Sí. harto las emociones durante Se todo ese llevan. proceso. Y después también, o sea, hoy día con una guagua de 1 año, uno duerme menos, las prioridades cambian, entonces es intenso, pero es bonito. Exactamente. Hablemos un poco del posparto. ¿Crees tú que el sentirse acompañada durante todo el proceso del embarazo y también estudiar un poco lo que va a significar el parto y el posparto impacta en una buena preparación para el parto? Sí, yo creo que es muy importante el tema del empoderamiento a través de la información, tanto para hombres como para mujeres, porque la mujer muchas veces se enfrenta al parto y es como ya,
chuta, ¿qué está bien? ¿Qué puedo permitir? ¿Qué no puedo permitir? Creo que es muy importante, no sé, en este caso yo me asesoré con una dula y me sirvió mucho y en el empoderamiento de ambos. ¿Una qué, perdón? Una dula, Dula. que las dulas son mujeres que acompañan los procesos de gestación desde... Es como una matrona, pero la dula no necesariamente tiene que ser matrona, pero te enseña toda la parte de la biología, por ejemplo, la parte de conectar con los mamíferos. Entonces, es una información que empodera a ambos. Ya. También el tema, por ejemplo, de la preparación para el parto. Si el hombre sabe qué es lo que la mujer quiere, el hombre es el responsable de defender y cuidar a la mujer en todo este proceso. O sea, si por ejemplo la mujer dice, pucha, no quiero que pase esto, el hombre es el que va a estar consciente, porque la mujer está como en el planeta parto, por decir. Entiendo. Entonces el hombre ahí es el encargado de cuidar a la mujer, defender a la mujer y hacer que todo lo que ella esperó o preparó se cumpla. Entonces creo que una preparación previa en temas de información es muy importante para ambos. ¿Y ahí tú recomiendas, por ejemplo, visitar una dula o, o eso a veces igual lo puede cumplir tu abuela, tu mamá, me imagino, ¿no? Es que no es tanto, ¿No es porque, no, porque creo que, por ejemplo, las creencias de las abuelas o de las mamás igual viene con un chip de Ah, antiguo, ¿cachai? Entonces creo que este empoderamiento con información, como hablar, por ejemplo, de las hormonas, Claro. de cómo es un parto natural o cómo se paría anteriormente y cómo hoy en día nos hemos alejado tanto de esa forma de parir que se vienen muchas complicaciones. Por ejemplo, la mujer, la hormona que desencadena todo el trabajo de parto se genera con la luz, como con la luz tenue o con la oscuridad. Por ejemplo, los gatos anteriormente siempre se meten en una cueva que es calentita, con la luz más tenue. En cambio acá, si hoy en día vemos en una clínica, son así las luces blancas en la cara. Claro. La mujer igual normalmente tiene frío. Entonces, aprender de cómo es el ideal sirve para que uno se pueda adaptar hoy en día, como en las clínicas o en los hospitales, a tener algo más parecido a eso si es que se puede. oye, Isi, ¿y cómo se genera la depresión postparto? Como qué es lo que lo gatilla? ¿Es común? Mira, ¿Y cómo se sí. diferencia de quizás no tengo depresión, quizás sí, no sé, ¿cachai? Sí, creo que es un tema bastante ambiguo, aunque hay hartos estudios, cada vez salen más cosas distintas respecto al tema, pero yo creo que ya, a ver, lo más importante es de que la depresión yo creo que una muy buena forma de evitar la depresión postparto es tener terapia en la gestación, Bien. porque lo que les decía antes, todo lo reprimido que uno tiene, por ejemplo, heridas de infancia, o si tu mamá, por ejemplo, te tuvo y tuvo una enfermedad, o ella misma tuvo depresión postparto y no viste a tu mamá, por ejemplo, en los 2 primeros días o en la primera semana, eso queda dentro y se puede salir en tu proceso de gestación y en tu proceso de posparto. Entonces hay una línea muy transgeneracional y del linaje femenino que se hereda. Las mujeres tenemos eso de que sin darnos cuenta tenemos mucha carga de las mujeres de nuestro árbol, por una parte. Después viene el tema de las mujeres que son perfeccionistas y tienen altas expectativas. Ya, yo creo que eso es como el mayor desencadenante de la depresión postparto, es el no permitirse fluir, por una parte, o soltar el control, y que uno esté como, ya, mi parto va a ser así, esto es lo que yo quiero, y cuando las cosas no empiezan a salir como uno quiere, que nunca salen como uno quiere, la mujer se empieza a frustrar, empieza a sentir culpa, y el no tener a nadie con quien hablarlo, o el no poder conversarlo, también va reprimiendo y juntando harta cosa que en algún momento tiene que salir. ¿Ya? Y otro mito que puedo derribar por la experiencia, bueno, tanto de mis pacientes como la mía, es que normalmente la depresión postparto no siempre viene después del parto. A mí, por ejemplo, me dio depresión postparto cuando mi guagua tenía 9 meses o 8 meses. Y ahí eso nadie te lo dice. Entonces tú empezáis como... yo ahí seguía con mi psicóloga y de la nada me empezó a decir como, Isi, yo creo que... Yo, pero ¿cómo? Si la depresión postparto viene antes, tampoco entendiendo nada mucho sobre el tema. Entonces yo creo que eso es otro mito a derribar. La depresión postparto no viene después del parto. La mayoría de las veces viene después, en una acumulación de cansancio, de todo lo que uno acumula durante harto tiempo. Y lo he visto en harto de mis pacientes también. Claro. Me imagino, Isi, que el parto en sí puede generar un desequilibrio digo, emocional importante en la mujer. Entonces, mi pregunta va relacionada a ¿qué actividades o tipo de terapias recomiendas tú seguir
para poder volver a ese equilibrio perdido después del parto? Yo creo que, bueno, una terapia en específica no sé, porque creo que cada persona necesita terapias diferentes, dependiendo de las necesidades que tienen, pero acudir a terapia antes de caer un poco en la culpa o realmente como sentir que uno ya no puede más. Creo que esa sería mi recomendación. Y algo que diferencia la depresión normal con la depresión postparto es el hecho de que afecta directamente en la relación de la mamá con la guagua, afecta en la lactancia también y en el rol de mamá. Entonces eso es como algo distinto a las otras depresiones. Cuando tú sientes que no puedes conectar con tu hijo o que no le tienes paciencia o que estás irritable o que lloras, pero siempre en relación al vínculo, ahí yo creo que es como una alerta de, oigan, oye, mejor busca ayuda o algún tipo de apoyo, no sé, farmacológico. Pero yo creo que eso es súper importante. Cuando la mamá no es capaz de o no puede hacerse cargo de sí misma, menos se va a poder hacer cargo de una guagua. Claro. Entonces, eso creo que es clave. Y el consejo, si lo tuvieras que resumir, el consejo que tú le darías a una mamá que tuvo su parto más bien solitaria, ¿cuál sería? Que busquen ayuda terapéutica. O sea, aunque uno esté en el rol de la superwoman, que te la podís todas, que yo sé que las mujeres se la pueden totalmente, pero la pregunta acá es, ¿a qué costo? ¿A Claro. qué costo? Eso es. Yo creo que es mucho mejor ir hablando de las emociones, viendo lo que sale y soltando la culpa. Cuando uno ya habla con otra persona y le dice, no sé, chuta, en un momento que pasa mucho, como estaba con mi guagua y me dio ganas de tirarla, por ejemplo, del balcón para abajo, que es algo muy recurrente en el Qué posparto, duro. que uno como mamá dice, chuta, me pasó eso, estoy loca o qué me está pasando, pero ya al conversarlo con otra persona y que te dicen que es algo normal y que a muchas mujeres les pasa, ya te bajan los grados de culpa, los grados de rabia, de pena, de todo. Entonces ahí uno puede volver a conectar también con ese instinto materno, que es el que te va a guiar en todo tu proceso. Y ahí, bueno, hemos hablado harto de ir a terapia, yo también lo recomiendo para muchos aspectos en la vida. Pero hay tips más como caseros, entre comillas, que no requieran un profesional, alguna actividad Sí, con puede el hijo ser. quizás, como para reducir la ansiedad, el estrés, evitar esta depresión. Bueno, yo creo que es algo que puedo recomendar, pero en verdad en esta sociedad que estamos creo que cuesta mucho llegar a eso, pero es el tiempo para la mamá. El tiempo para uno creo que es súper importante para hacer lo que la mujer quiera y volver a hacer deporte o simplemente leerse un libro, ver una serie. Pero lo que yo creo es que acá es un tema muy importante de la identidad de la madre, ¿ya? Porque uno antes es una persona totalmente, pero después uno pasa a ser aparte mamá. Entonces se genera un conflicto con esas dos identidades y uno no se toma el tiempo de integrarlas. No dejar de lado lo que uno era antes de ser mamá y tampoco como enfocarse 100% a ser mamá. Yo creo que eso puede ser algo muy controversial, pero creo que es importante que la mujer tenga espacios y tiempos para volver a conectarse, a volver a encontrarse. Si hay mamás que están 100% enfocadas en la guagua y bueno, en el trabajo y en todas las responsabilidades que esto trae, es muy fácil que la mujer se pierda. Entonces creo que ahí también vuelve el rol del padre, ¿ya? De que el padre va a estar claramente en el trabajo y llega cansado y un consejo muy importante para los papás acá es que van a estar enfocados en su nueva agüita, en el trabajo, pero que no dejen de lado a la mamá también. O sea, la mamá, muchas veces que me ha pasado y lo veo con mis pacientes, esto de que él llega a ayudarme con la guagua, pero está solo enfocado en la guagua, pero la mamá también necesita tiempo para ella, para ir a hacerse las uñas, ¿verdad? Para juntarse con sus amigas, lo que sea. Pero los tiempos protegidos para que la mamá pueda estar haciendo lo que ella quiera son súper importantes. Yo creo que eso es un factor protector en el posparto. ¿Y tú crees que eso hoy día, al menos en la cultura chilena, de parte, o manteniendo el punto de vista del hombre, se respeta? ¿No? No. No. No se respeta. Lamentablemente el hombre está enfocado claramente en seguir su trabajo porque son en ese momento muchas veces los proveedores. Después llegan cansados del trabajo y quieren estar con la guaguita, Claro. pero no hay momento en que la mamá se pueda tomar un momento para hacer algo. Claro. Se ve muy poco y muchas mujeres tampoco tienen red de apoyo. O sea, hay muchas mujeres, ponte tú, que me ha tocado, que viven en el sur, que no están lejos de su familia, que el marido trabaja todo el día y ellas están todo el día sola con la guagua en la casa. Y muchas veces con dos guaguas también.
Claro. Entonces, también está el tema de, bueno, yo no tengo esa experiencia tan latente, no tengo otra guagua, pero también últimamente he estado con mucha gente alrededor que dicen que es heavy el tener una segunda guagua. Entonces, eso también es como un tema muy importante. Y ahí sí que la mujer no tiene tiempo para ella. Entiendo Y perfectamente. ahí, en tu consulta, las pacientes que tú has visto, ¿cuáles son las inseguridades postparto que más se repiten? Bueno, se sienten muy solas, Ya. sí o sí. Se sienten solas y también es un tema de que ya al principio es la mamá la importante porque tiene a la guaguita dentro, pero después la mamá pasa totalmente a un segundo plano. Entonces, hasta a mí me pasaba, yo llegaba con León, con mi guagua, donde mi amiga abría la puerta, te juro que nadie me saludaba. Era como, León, León, y Sí, iban y lo tomaban en brazos, y yo, pero bueno, ni siquiera nadie me va a saludar a mí. claro. Entonces, eso, amplíenlo a la familia, los amigos y hasta tu pareja. Claro. Entonces creo que es poco el foco en la mamá. Y es súper importante porque aquí vienen todas estas frases de mamá feliz, hijo feliz, una mamá desregulada no puede regular a un niño. Entonces volvemos a la importancia de la mamá, de que la mamá tiene que estar bien, la salud importante, la salud mental de la madre. Porque si no, todo lo otro empieza a decaer. Y aparte que salud mental está totalmente relacionada con la lactancia. Una mujer que está deprimida o que está ansiosa no produce leche. Y ese es otro tema Y muy ese también importante. es otro tema. Entonces ahí esto puede ser como una rueda que no para nunca. Entiendo. Así que Isi, y en tu experiencia como mamá y psicóloga, estas palabras son tuyas, las voy a leer textual. Muchas veces nuestra identidad incluye el cómo nos sentimos físicamente y en el embarazo eso cambia mucho. Cuéntanos un poco más acerca de eso que dijiste. ya. Bueno, si hablamos de la identidad, esta frase pasó porque salió una conversación con mi hermana mayor, como que eso fue un descubrimiento a través de la experiencia de ella y después sumándola a la mía, de que nuestra identidad es cómo nos sentimos, las cosas que nos gustan, nuestra carrera profesional, varias cosas constituyen nuestra identidad y una como de las piezas de la identidad es cómo tú te sientes contigo misma y muchas veces físicamente. O sea, por ejemplo, yo en mi chip tenía que mi identidad era mi estilo, cómo me gustaba vestirme, cómo me sentía físicamente, la seguridad corporal. Y cuando ya, hablando del tema del peso y del cambio corporal, que es una temática muy importante, y también siento que está muy vista como algo superficial. Y yo siempre, por ejemplo, con la gente que hablo les digo, no es un tema superficial como tú te sientes con tu cuerpo. No podemos como rebajarlo y decir que algo es superficial porque es algo muy importante cómo la mujer se siente con ella misma. Claro. Entonces, volvemos a la pregunta. Gran parte de tu identidad es como tú te sientes físicamente. O sea, esa cosa que tú te miráis al espejo y no te reconocís porque no estáis con ropa que te gusta, no estáis con ropa que te hace sentir cómoda. Tu cuerpo cambió, todas las dimensiones de tu cuerpo. Entonces eso sí afecta en cómo uno se siente y es parte de tu identidad. Cuando hay muchas frases también que la mujer hasta que no se recupera y se siente como antes, no vuelve a sentirse 100% plena. Y eso es porque lo físico, como uno se siente, está totalmente relacionado con tu identidad, como con tu persona. Wow. Y en general, ese cambio físico, ¿las mujeres suben de peso más que bajan de peso después del postparto? Depende. Creo que aquí como no hay una ley para todos, siempre influye dependiendo de la mujer, pero normalmente uno sube en el embarazo bastante Ya. y después de dar a luz, normalmente uno baja un par de kilos. Si tenés cesárea, en mi experiencia, uno baja más rápido porque se te pasa como una aspiradora, parece que te saca muchas cosas antes. Y bueno, y también en los partos naturales se demora un poquito más. Y si tú das leche, la leche sí en sí, tu cuerpo Claro. produce un hambre así voraz que uno necesita estar comiendo para producir la leche. Entonces ahí hay mujeres que les sirve y bajan mucho de peso y hay mujeres que no bajan de peso, suben en el proceso de lactancia. Entonces no hay nada como muy exteriorizado y cada cuerpo es muy distinto. Pero yo creo que lo que más pega es en el posparto. Porque cuando uno está embarazada es como, bueno, en verdad ya subí unos kilitos, pero tengo a mi guagua adentro, está creciendo bien. Claro. Entonces uno está más tranquila, pero ya en el posparto es como, chuta, ya no tengo la guagua y todavía tengo guata, y todavía no me siento bien. Creo que el posparto es mucho más duro en el tema del peso. Entiendo. Sí. Y ahí la alimentación que se recomienda seguir es tradicional. ¿Uno cambia su alimentación mientras está embarazada? Sí, o sea, hay cosas que uno no puede comer,
como pescados, cosas Sushi. crudas, bueno, sushi, cosas, por ejemplo, a mí me encantaba el queso azul, que no podía porque tenía hongos. Ah, Yo hacía kombucha, ginger beer, tampoco Ah. pude nada de fermentados, cosas Ya. que puedan alterar. Pero igual yo no como nada de mar. Soy un poco mañosa en ese sentido, así que para mí igual no fue tan difícil. No fue nada. buenísimo. Pero esas son las cosas que uno debería dejar en el embarazo y en el posparto. La verdad es que depende. Si Ya. das leche, creo que no sé, yo no di mucho leche, así que no me metí mucho en eso, pero el café, cosas que le puedan afectar a tu guagüita directamente. Oye, el otro día, bueno, con mi polola estábamos viendo una serie de una mamá influencer gringa, no sé si la viste, que después como que se empezó a volver loca porque trataba mal a los hijos, como que los obligaba a generar contenido. Entonces, ahora cambiando un poco el tema, como, ¿qué opinas tú de cómo las redes sociales han cambiado la maternidad? Y específicamente de ese como nicho de mamás influencers, donde a veces quizás exponen mucho a los niños, no sé si te pasa eso. Sí, ¿Has puede visto? ser, pero yo creo que lo bueno de este nuevo nicho es que están desromantizando la maternidad. No. Como hablando de salud mental, lo que las mujeres más les duele es que no vivan la experiencia como las otras personas lo cuentan. Y las mujeres normalmente romantizan la maternidad. Nadie te va a venir a decir, chuta, en verdad te vaya a sentir mal, como que esto no es tan bueno, porque eso como que no aporta motivar un poco a las otras mujeres. Entonces yo creo que lo bueno de las redes sociales es poder mostrar la cosa como realmente como es. Porque si no el efecto que generan es muy grande. A mí, por ejemplo, me decían, bueno, yo no estuve muy feliz en mi primera instancia, me costó mucho hacerme la idea. Y me decían, pero tranquila, que vaya a ir a la primera ecografía y le vaya a escuchar el corazón y te vas a enamorar. Ah. Y yo, ya, bien, ya, ok. Y fui a la primera ecografía y cero, o sea, desde que entré a la sala hasta que llegué a mi casa no podía parar de llorar de la angustia, de decir, ¡ay, esto es real! Y al mismo tiempo este pensamiento, pero chuta, a mí me dijeron que esto iba a pasar. Entonces, esa comparación Hay una presión ahí hace importante. mucho daño. La comparación te trae culpa, dice, pero ¿por qué mi proceso no es parecido al del otro? No estoy siendo buena mamá. Entonces creo que es muy bueno, por una parte, el poder mostrar el proceso tal cual es y hablar sobre temas tabú que no se hablan. Por ejemplo, a mí me pasó, estando en colegio de mujeres, toda mi vida, yo cuando me quedé embarazada recién me enteré, no sé, por ejemplo, de la cuarentena, que uno sangra durante 40 días. Después, no sé, el tema de los entuertos, estos dolores que te dan cuando el útero se empieza a volver más chiquitito. Entonces yo no puedo creer que estuve en un colegio solo de mujeres. Tuve clases de biología y como nadie nunca me contó cómo no se comparten ese tipo de cosas. Entonces creo que es importante el poder enterarse de todo antes de o en el proceso para después no sorprenderse con cosas y igual uno sufre en el desconocimiento de la información. Sí creo que el empoderar con información es muy importante y te da una tranquilidad mental muy heavy. Esa frustración que tú nos compartes hoy día, ¿tú crees que también fue un gatillante al hoy día trabajar con las redes sociales y promover un poco la educación en salud? Sí, totalmente. O sea, yo conversando con mis hermanas, me bajaron mucho los niveles de ansiedad, entonces yo dije, me gustaría hacer esto con todas las personas, si no tienen hermana o no si no tienen red, que alguien por lo menos les venga a decir. O por ejemplo, el tema de la desinformación que existe respecto a la sexualidad. O sea, la pastilla el día después no es una pastilla abortiva, por ejemplo. Y muchas mujeres se la toman como después de tener relaciones pensando que Quizás. chao, y no sirve para esto. Entonces se puede ver desde la base la falta de educación sexual que existe. Entonces creo que las redes sirven un poco para informar y yo siempre me metí en el tema de las redes por el poder compartir información y empoderar con la información. Claro, el tema es que a veces las redes igual pueden generar altas expectativas de las personas, me imagino. Creo yo, porque al final uno siempre trata de mostrar como lo mejor, romantizar las cosas. Uno mismo que genera contenido siempre sube contenido como feliz. Y eso de repente igual al otro lado la persona que lo ve puede decir, oye chuta, mira, ella está súper bien con su guagua y yo aquí como sufriendo. ¿Qué es el desafío? Pues si ya es el desafío de los creadores de contenido, mostrar tal cual es, como romper ese estigma de mostrar la vida perfecta porque no existe. Nadie tiene la vida perfecta. Yo creo que ese es el desafío que tenemos como creadores de contenido, mostrar las cosas tal cual es, o si no, no aportamos de manera positiva a las otras personas que están pasando por procesos parecidos. Sí. Y yo creo que este podcast es un excelente canal para poder llegar a muchas personas, entregar salud también de calidad.
y traer exponentes como tú, Isi, que vinieron hasta acá para poder contar un poco tu experiencia. Y si tú le pudieras decir a todas esas mamás que están empezando, ¿cuál fue para ti lo más difícil que pasaste durante el embarazo y cómo lo lograste superar? Ay, yo creo que fue por una parte el gestar sola. Mm, Eso fue muy difícil, pero lo logré como sobrellevar por una parte yendo a terapia, como teniendo un apoyo psicológico por una parte que me hiciera observar todo lo que iba floreciendo dentro mío. Y por otra parte, conversar, mostrar esa parte vulnerable. Eso a mí me sirvió mucho porque, no sé, me pasó con mis amigas desde cuando yo estaba con 40 semanas y nunca me había mostrado como de que estaba triste ni nada. claro. En ese momento fui y le dije, ¿saben qué? No doy más, como que me mostré demasiado vulnerable y ese fue el momento en que mi red se activó y me juntó a mis amigas, llegaron, hicimos como contención, pero esto lo hice a la semana 40. Entonces yo creo que les recomiendo como mostrarse vulnerable siempre. Como que las personas sepan en qué están pasando, porque si uno no muestra como la vida perfecta, a nadie le va a crujir como estar presente o simplemente preguntar. Bueno, otro consejo que le puedo recomendar a las mamás en su proceso de gestación para hacer un proceso de gestación consciente es esto que yo les había mostrado, que junto a mi hermana, en todo este proceso, empezamos a conversar sobre lo importante que es normalizar algunas cosas que sienten las mujeres. Entonces, por ejemplo, el tema de la culpa, de las expectativas, del cambio corporal, de la idealización, de la preparación para el parto. Entonces nosotros creamos esto que es un journal, como slash planner, que hace que la mujer pueda sacar todo eso que tiene dentro, exteriorizarlo, observarlo, mirarlo. Entonces creo que eso también puede ser algo muy bueno, vivir la gestación de un proceso consciente, porque igual si la mamá, en mi caso, si la mamá trabaja y está todo el día trabajando, es muy difícil que pueda conectar con su embarazo. Claro. O sea, uno está todo el día y la guagua se mueve, es como, uy, está ahí, como, hola. Pero aparte de eso, uno está todo el día full, haciendo, hasta que uno se va de prenatal, que es un mes antes. O sea, uno es difícil al mes ir a mirar como chuta, cómo me siento Claro. respecto a todo este proceso. Entonces creo que el vivirlo consciente y ir observando todo lo que va saliendo, por ejemplo, la primera ecografía, también la ambigüedad emocional, todas las emociones, el miedo a que, pucha, cada vez que uno va a una ecografía, todo está bien, la guaguita está bien, entonces todo acompañar ese proceso creo que es súper importante. Y el autoacompañarse también, el observarlo, el escribirlo, el sacar los miedos que uno tiene, Claro. muy clave. Y Bueno. ahí, sorry, No, Juanpa, ahí las mujeres van escribiendo como lo Sí. que ven. Miren, tenemos por una parte el empoderamiento que yo les dije a través de la información, todo lo que va pasando mes a mes, y por otra parte está dividido en los trimestres. Entonces acá tenemos segundo trimestre y acá cumple la función de planner, por una parte, que ayuda como ya ecografía, la lista de las cosas que uno tiene que hacer, que como primeriza no tiene idea. Después viene la parte de las actividades. Entonces aquí tomamos temáticas, por ejemplo, la historia familiar, ponemos información, o sea, siempre desde la psicoeducación y espacio para escribir. Por ejemplo, ¿qué madre quiero ser? Ya. Conectar con la identidad de esta nueva mujer, descubrimiento del sexo. ¿Por qué querés que sea mujer? ¿Por qué querés que sea hombre? ¿Qué temáticas te llaman a querer que tu guagua sea mujer o hombre? Por ejemplo, yo quería que fuera full mujer porque tenía un tema bastante grande con el arquetipo masculino. O sea, tenía full rechazo al hombre, total. Yo decía, me muero si me sale un hombre porque me muero. Entonces me salió el hombre, fue como ya, tengo que conocer al hombre, tengo que integrar esta imagen masculina, aparte criando o gestando en un principio sola fue muy difícil. Sí. Claro. Y al final, como la manera en que lo pude integrar y sanar fue como, ya, voy a criar al hombre que quiero ver en el mundo. Ah, qué bonito. Entonces, uno puede realmente sacarle Un hombre deconstruido desde el día cero. Sí, pues también. Entonces creo que es súper importante observar como la primera Doppler, los miedos, los primeros vínculos, hacemos actividades sugeridas. La idea es que la mamá puede escribir, sacar. Yo, por ejemplo, a mucha gente se les recomienda el tema de meditar. Yo siento que mi cabeza es tan activa que me cuesta meditar. Entonces mi forma de meditar es a través de la escritura.
Claro. Y eso es una forma muy buena de ir desbloqueando y sacando cosas que uno tiene en el inconsciente. Entonces ese es el foco de este Ya, libro. bacán. Oye, Isi, ¿y cómo las personas pueden adquirir ese libro? Bueno, este libro lo pueden encontrar en nuestra página que se llama blessingway.cl y ahí hay una parte que sale diario de gestación y ahí lo pueden adquirir. Qué bonito. Bacán. Yo creo que mi señora lo hubiese comprado sí o sí. Me hubiera encantado. Sí. Vamos a poner el link ahí en el video. Sí, vos feliz. Bacán. Vamos a pasar a la siguiente sección, Iván. Una sección que te gusta mucho, que es directo a la vena. Wow. ¿Qué significa esto? Que te voy a decir una frase y tú tienes que responder en una línea, idealmente, ¿ya? Y son 5. Voy con la primera. ¿Es fundamental tomar terapia durante el embarazo posparto? ¿El embarazo posparto o en el posparto? ¿O en el Durante embarazo o en el posparto? Durante el embarazo y el posparto. Sí, yo creo que sí, porque hay muchas cosas que van cambiando y uno no lo entiende. Es entretenido que alguien te vaya ayudando a entender el proceso. Así que yo lo recomiendo porque también es un proceso de descubrimiento de uno, de la mujer que es, la mujer que quiere ser, porque es muy heavy el cambio que se genera. Entonces alguien que te acompañe en devolverte cosas que uno de repente no cacha, creo que es muy bueno. ¿Y cuál es el mayor mito de la maternidad? El mayor mito es que, o sea, yo no lo experimenté, puede ser que sea verdad, pero de que la lactancia no duele, eso es en mi caso es mentira. O sea, la lactancia siempre en algún minuto duele un poquito. Entonces ese para mí fue algo muy choqueante porque yo decía, chuta, no era que esto era agradable, no dolía, y yo me encontré así en una situación que me sangraba los pezones, me sacaba leche, me salía sangre, entonces decía, pucha, y aquí había una persona mayor que me decía, bueno, prepárate porque voy a tener que estar con todo ese dolor por lo menos un año. Dije, ni cagando. Más importante mi salud mental, me muero, no. Claro. Entonces eso creo que es un mito y hablando con asesoras de la lactancia siempre me dicen, siempre duele. O sea, eso es un gran mito que no duele. Cuando ya lográis de que el pezón se acomode y la guagua se acople bien, de ahí deja de doler. Pero que te digan del momento uno que no duele, eso es mentira. Y hay una presión social importantísima con respecto al tema de la leche materna. O sea, sí. yo lo vi como nosotros íbamos a cualquier parte con mi señora y cualquier mamá, ya sea de cualquier edad, decía que ya había pasado por el proceso de lactancia, dando consejos de no, tú tienes que en verdad es un poco angustiante y con mi señora lo conversábamos en la casa. ¿Qué opináis de eso? No, y es muy heavy el tema de la lactancia. Mucho lo que uno se impone en la cabeza. O sea, yo quise dar leche totalmente. Y también hay una cosa bien importante que lo he podido ver en terapia, eso como descubrimiento mío, de que hay un tema de posesión de la guagua respecto a la lactancia. He visto que muchos de mis pacientes ocupan la lactancia como una forma de sacar a la guagua cuando está en contextos sociales como para volver a estar con ella y que no la toquen tanto. Claro. O en mi caso, que yo también fue como, chuta, quiero dar leche porque no quiero pasarle mi guaguita al papá. Quiero yo tener como la tutela completa y de que sea solo que se lo pueda llevar un rato. Entonces, cuando a mí me dijeron que me salía muy poca y tenía que empezar con la fórmula, fue terrible. O sea, yo lloraba, me acuerdo que llovía porque era pleno agosto, yo en el auto lloraba. Casi que uno lo que piensa como, chuta, tuve una guagua pero no puedo nutrirla, mi leche es de mala calidad, como todo eso, la gente me va a juzgar. Eso es como una primera etapa. Pero después yo creo que a mí me sirvió mucho el dar fórmula. Y es muy heavy porque yo hice un video en TikTok una vez y que puse como soy mamá fórmula, mucha honra, que se mueren como casi que me funaron. ¿En serio? Así como, ¿cómo puede ser que estés promoviendo la fórmula, no la lactancia? Y yo dije, bueno, pero ¿qué hace una guagua, una mujer cuando no puede dar pecho? ¿Qué? Claro. ¿Va a dejar que la guagua se muera? Como... Entonces también ahí es como bien complejo. Yo me tengo hartas pacientes que quieren dejar de dar leche, pero que está la mamá que le dice o que le dicen que se viene el invierno. Es muy complejo porque la mujer se siente juzgada por todas partes. Así es, la presión Sí. social. Dale. No, que por sí o por no, básicamente. Sí, es por sí o por no. Y, Claro. y no sé. Es un tema bien Es complejo. un temón. Pero pasamos al siguiente tema. Dice, ¿las políticas de permiso de maternidad o paternidad actuales son suficientes para apoyar la salud mental de las madres? Ay, bueno, si estamos hablando del prenatal y el postnatal, en mi caso creo que uno se debería ir un poquito antes de prenatal, porque uno ya está, que revienta, yo siento, así con la guata, yendo a tener que ir a trabajar y estar... Creo que a mí me hubiera gustado como una semana antes, hubiera sido perfecto el irse de prenatal. Creo que el foro ayuda bastante.
para que uno se pueda sentir tranquila y segura. Lo que sí creo que sigue estando hoy en día la discriminación a las mamás, porque hasta a mí cuando yo fui a mi entrevista de mi antiguo trabajo me preguntaron 2 veces, como, ¿y tú quieres ser mamá? Yo en ese momento, no estoy ni ahí con ser mamá, no está en mis planes. Y yo decía, no tengo ni pololo, ¿de dónde voy a quedar embarazada? Entonces, pero me lo preguntaron en todas las entrevistas. Y yo después, como reclutadora, me obligaban a preguntarlo y yo lo evadía porque encontraba que no era justo. Y el tema del posparto, yo creo que 5 meses y medio igual es poco, pero yo apoyo a las mujeres que quieran tener el posparto de 1 año. O sea, sí, el proceso del posparto por 1 año, pero creo que nos va a seguir quitando como mujeres oportunidades laborales. O sea, ya que tú estés casi 6, 7 meses fuera, para estar dentro de la empresa es una carga que claramente todos tenemos derecho a vivir, pero creo que si sale el posparto de 1 año, vamos a perder como mujeres en el mundo laboral. O sea, ya no nos van a querer contratar. Lamentablemente es así. Y yo lo he visto, lo veo siempre. Tengo amigas en mi antiguo trabajo que no quieren quedarse embarazadas porque piensan que no las van a subir de puesto, las van a desclasificar y muchas cosas así. O sea, yo siento que es súper chiquitito dejar a tu guagua a los 5 meses en un lugar que no conoces a nadie, no sabes cómo vas a estar, y más encima las mujeres que dan leche, es muy complejo. Por eso, por ejemplo, yo me lancé por el lado de renunciar a mi trabajo y me lancé como independiente porque no fui capaz de dejar a mi guagua en una sala cuna tan chico. Oh. Pero creo que trae conflictos a nivel del empoderamiento que estamos teniendo las mujeres en el mundo laboral. Si seguimos como, no sé, no me quiero meter mucho en el tema del posparto del año, pero creo que nos puede traer muchas cosas malas para las mujeres. Oye, ¿y tú crees que la salud mental de las mujeres que ya dieron a luz debería ser una prioridad del sistema público de salud? Sí, totalmente. Creo que deberían hacer algún tipo de plan o algo que esté full enfocado en las mujeres en el posparto, porque es muy difícil. Y las primerizas mucho más porque uno no sabe qué hacer con tanta emocionalidad, tanta hormona. O sea, uno se transforma, realmente uno es otra persona. Así que sí, yo creo que debería ser algo importante, y también en parte de las empresas, porque también trabajando en una empresa, la mamá se enfermaba o el hijo se enfermaba y en la empresa era como, ¡ay, se tomó licencia! Es mal visto que una mujer quiera priorizar a su hijo por sobre el trabajo. Es súper mal visto, como era como, uy, de nuevo esta se enfermó la hija, o esta que tiene el tema alimentario y que lleva 1 año fuera. Dentro de la empresa, tú eres súper mal vista si te tomas esos permisos que te dan. Sí. Bueno, yo creo que depende de la empresa, la verdad. Sí, Hay empresas que son más friendly con... También, pero, con las mamás. o sea, yo me sentí full apoyada a mi empresa, se portaron increíble, pero es como el cuchicheo interno. Claro. Más allá que te den el permiso o Claro. no te lo den, hasta a mí me hablaron cuando me quedaban 1 mes para salir, para volver, me habló mi jefa y me dijo, oye, queda 1 mes, ¿tú vas a volver o te vas a empezar a tirar licencia? Oh. Desubicado. Y yo le dije, no, yo voy a volver, no me voy a empezar a tirar licencia. Pero perfectamente yo podría haberla demandado por ese tipo de Exactamente. comentarios. Sí. Entonces, es súper feo lo que pasa dentro de las empresas respecto a las mujeres. Así Ya. es. Y si tú sabías que, bueno, SaludTech es una clínica que hace telemedicina. Sí, lo investigué. Buenísimo. Nosotros, dentro de nuestra gama de especialidades, tenemos la psicología. Y tenemos cerca de 40 psicólogos trabajando con nosotros activamente. Y creo que la psicología es una de las especialidades hoy día que más, que juegan un rol más protagónico con respecto a la telemedicina. Sí, ¿Tú ejerces la telemedicina hoy día? sí, yo 100% telemedicina y me encanta. Bueno. Qué bueno, Sí. bacán, me alegro mucho. ¿Y conocías SaludTech? No la conocía, pero ahora ya me gustaría de hecho meterme para Eso. ejercer como psicólogo, y encuentro que es bueno el tema del telemedicina. ¿Por qué? Por muchas cosas. Primero, porque yo tengo pacientes de todas partes. O sea, yo vivo en la mitad de la nada, así como en el campo, y tengo pacientes de Santiago, de Limache, de Temuco, de Antofagasta. Tengo chilenos viviendo afuera. Tengo Chile en Londres, en Australia, en Nueva York. Entonces como que siento que uno se puede esparcir mucho más y no solo atender a las personas en la localidad que uno vive. Exacto. Y ahí, ¿tienes alguna historia de algún paciente, obviamente sin dar nombre, que en el fondo te haya marcado? ¿Cómo tú lo ayudaste? Que estés orgullosa de su proceso.
Hay varios, en verdad. A mí me encariño demasiado con mis pacientes. Eso también es un tema porque me encariño mucho, pero alguien, por ejemplo, hablando del tema de distancia, tengo una paciente que vive en Nueva York que está luchando contra un cáncer hace harto tiempo y ha sido clave el proceso que hemos tenido juntas terapéutico. Porque igual el tema del idioma, ponte tú, allá no le gusta mucho la cultura de Nueva York, como la cultura, la gente no le gusta tanto. Entonces siento que tener una terapeuta de Chile la vuelve a conectar un poco con sus raíces, con la cultura, porque acá igual en Chile la cultura de familia está muy por sobre en otros países. En Estados Unidos, o sea, la cultura de familia, los niños se van a los 14 años y ya no vuelven más. Entonces eso, como el que se comparta con su cultura, se relacione con también su parte terapéutica, creo que ayuda mucho. El sentirse acompañada en el proceso. Así que eso puede ser algo muy importante, que hemos estado juntas en todo su proceso y que no sería lo mismo, yo creo, si no hubiéramos estado haciendo terapia. Qué bonito. Isi, te quiero dar las gracias personalmente como equipo de Salud Tech por haber venido a conversar estos temas tan importantes que en algún momento nos va a pasar. Iván, tranquilo, ya te va a pasar, ya vas a ser papá, ya vas a vivir todo esto que hemos conversado el día de hoy. Vamos a aplicar todos los tips. Eso. Recuerden que Isi, además de ser psicóloga, es mamá y también influencer, genera contenido muy valioso en redes sociales, así que la pueden seguir. Vamos a dejar aquí por ahí el link para que la puedan seguir en sus redes sociales. Y le quiero dar las gracias a todos ustedes por haber llegado hasta acá. Recuerden suscribirse al canal del podcast de Salud Tech y nos vemos en un próximo episodio. Gracias, Isi. Chao.